Hay un tema que apasiona, sobre todo en los últimos tiempos. Hay un tema que apasiona, pero la gente confunde. En esta violencia que tenemos inusitada, típica, confunde el crimen serial con el crimen múltiple, el asesino serial con el asesino múltiple. Hay una diferencia apreciable. Por eso hemos convocado, está candente el tema, al licenciado Luis Di Santo, que es licenciado en psicología, psicoanalista, y es miembro del Instituto de Investigaciones del Campo Jurídico. Otra vez recurrimos a él. La última fue cuando, ¿se acuerdan de las hermanas Vázquez que matan al padre en una escena casi ritual con cuchillo? Y sus expresiones, su opinión la valoramos muchísimo. Es una verdadera autoridad. Por eso le agradecemos su visita. Muchas gracias. Y te queremos preguntar algo, que está, sobre todo ahora que está por estrenar una película de los hermanos norteamericanos sobre el Jack el Destripador. ¿Es así la diferencia entre crimen serial y crimen múltiple? Serial, sí, claro, el crimen serial y el crimen múltiple, el crimen que es un estallido de ira, generalmente de odio, de pasión. Sí, hay diferencias. Generalmente las diferencias se basan en cuestiones numéricas, pero también hay que poner cuestiones de tiempo y de lugar y de metodología. Diría que un asesino múltiple puede ser o un asesino múltiple tradicional, clásico de masas, o uno familiar. Se toma en general un número de 3 o 4 víctimas en un mismo día, en un mismo evento. Un ejemplo clásico es el de Barreda. El doctor Barreda sería un ejemplo de... odontólogo de La Plata. De un ejemplo de asesino múltiple intrafamiliar. El asesino serial sería alguien que mata 3 o más personas en diferentes lugares y con un espacio de tiempo entre cada episodio. Pero hay más elementos todavía para diferenciarlo. Y habría una tercera categoría, que también acá tenemos ejemplos en Argentina, que es los que los estadounidenses llaman spree killer o asesino itinerante, que es aquel que quizás en un mismo día mata por lo menos 3 personas, o más en un día, 2 días, mata 3 personas o 4 en diferentes lugares. El ejemplo que tenemos aquí en Argentina fue el de Acevedo, el que vivía en Quilmes. Hugo Acevedo de Quilmes. Y mató a una serie de familiares y conocidos en un raid criminal. Luego los asesinos en serie también se clasifican de diferente manera. De acuerdo a cómo está la escena del crimen, que es fundamental para saber si es un crimen serial o no, se clasifican en organizados y desorganizados, de acuerdo a diferentes elementos y a diferentes estudios que se hacen sobre la escena del crimen, la víctima, el modus operandi, la firma. ¿En qué tiempo estarás trabajando de destajo? Bueno, mi trabajo es un trabajo más de investigación. Pero a veces requiere la justicia, tu colaboración, la policía. Esto recién está empezando, porque en general yo lo que hago es un trabajo académico universitario. Claro. Y recién ahora están empezando a convocarme, a pedir mi colaboración. He trabajado con gente de una división de homicidios de Buenos Aires. Hace poco he tenido un contacto con la gente de la Policía Judicial de Córdoba. Y bueno, hago un asesoramiento a gente de Santa Fe. Seguro. Porque es un tema que creo que excede lo forense, excede lo criminológico, es un tema que tiene una impronta cultural. El serial, por ejemplo. Sí. Luis. El serial, ¿qué características lleva el autor? Es decir, ¿qué perfil psiquiátrico, psicológico, comportamiento, patrón criminal? Bueno, este tema es lo que a mí me llevó a investigarlo, ¿no? Hay una gran dificultad para situar esto. Primero porque no tienen un perfil lombrosiano. No es alguien que aparenta lo que realmente hace. Generalmente son gente que tiene una apariencia absolutamente normal, una vida aparentemente normal. Por otro lado, no se encuentran bien los motivos desde el punto de vista psiquiátrico. Hay una investigadora canadiense que yo contacté en España, Candice Scrapek, que ella decía, y tiene razón, que ningún diagnóstico aclara o fundamenta por qué una persona mata una y otra vez. Ella dice que no, ningún diagnóstico aclara. Digamos, nosotros podemos situar el diagnóstico de esa persona, pero alguien que tiene el mismo diagnóstico no lo hace. No lo hace. Entonces tenemos que seguir trabajando. Ella estableció 3 tipos de motivaciones fundamentales. La de la justificación, o sea, sentir que es una víctima furiosa que tiene que vengarse por algún tema. Víctima del sistema. O del sistema, de su historia familiar o de alguien, donde la víctima representa, tiene un valor simbólico muy importante. Claro. Puede significar lo que él odia o algo que él odia de sí mismo. El tema del control y poder, son gente que a través del crimen y todo el ritual que suele haber en esta firma de la escena del crimen, despliegan un control y un poder que no suelen tener en su vida. Entonces pasan a ser de una víctima impotente
a un asesino A un victimario. omnipotente. Y por otro lado, la motivación que tiene que ver con la vitalidad. Es un momento orgiástico, de gran vitalidad, que no logran reproducir en ningún momento de su vida. Entonces, Sí. y está la trama de las fantasías crueles, sádicas, masoquistas, de dolor y de terror, que se van construyendo a través de toda su vida y en un momento la ponen en acto. La pregunta que te haría cualquiera de la gente que ve el programa Sí. sería clásica, ¿no? ¿Cómo es el caso de Mar del Plata? Bueno, yo tengo mi opinión. Yo creo que es un caso Me muy interesa. es un caso muy complejo porque hay muchas variables en juego. Pero voy a esto, que es meramente científico, para no polemizar demasiado. Para saber si un crimen es serial, tenemos que contar con el cuerpo del delito, o sea, con la escena del crimen. Y a decir verdad, solamente hay 5 cuerpos encontrados. El resto de las víctimas están desaparecidas, que creo que se las ha adjudicado un serial, pero creo que hay otros temas institucionales, políticos, Los hay, de delito. los hay. Pero yo diría que por el estudio de por lo menos 4 de esas 5 víctimas, uno podría pensar de que hay o hubo un homicida serial. Por la forma del modus operandi, por el tipo de víctima que eligió, por la escalada del crimen, o sea, esas mutilaciones que cada Las vez mutilaciones iban son increciendo. 5 las Iban encontradas. increciendo y por las rutas. Yo pienso algo que quizás es una idea mía y no tiene nada que ver con la intencionalidad del hombre que cometió esto, o los hombres, o las personas, pero se llama loco de la ruta, ¿no? Pero siempre Le me han puesto ese mote. le han puesto ese mote, es cierto. Hay otros médicos que no opinan que por lo menos son 2. Puede Por la ser. dirección y trayectoria de la hoja, la fuerza con que penetra, tipo de mutilaciones. Uno le escribió la palabra puta en vida Exactamente. a una de las muertas. Podría ser, pero hay algo que siempre me llamó la atención. Quizás es por la cercanía de las rutas, pero siempre dejó los cuerpos, o casi siempre, menos uno, en rutas que son múltiplos de Con 12. una bandera flameando para que lo 11, vean. Sí, ruta sí. 55 y 88. ruta 88. Es un enigma y bueno, a veces hay dificultades para dilucidar por la apertura o no de las autoridades de estos temas. Esa es tu opinión sobre Mar del Plata. Mi opinión que esas víctimas corresponden a un homicida serial, el resto no lo sé. ¿Y qué otro serial famoso te acordás? Bueno, hay uno que es famoso, pero no tanto aquí, que se llama Ricardo Caputo. Es el único serial cierto. argentino que mató en los Estados Unidos. Unidos. Y murió hace poco Mendocino. en la cárcel, mendocino. Ese no lo conocemos mucho. Bueno, Roberto Puch es el que más recuerda a la Bueno, gente. digamos el primero, antes de Godino, de Cayetano Santos Godino, el petiso orejudo, es Cayetano Grossi, un italiano que mataba a sus hijos. ¿Acá en la Argentina? Aquí en la Argentina. Y hay uno más. Ya nos corre el tiempo. Urteaga en Tapalqué. Urteaga en Tapalqué, que es muy difícil encontrar datos de ese gaucho. cierto. Es muy difícil. Luis, te agradecemos mucho tu presencia. Te vamos a convocar, lamentablemente, en los tiempos que vivimos, más seguido. Bueno, muchas gracias. Al contrario, a vos.